Saludos a todos. Este video de cálculo es sobre la recta. A medida que van viéndolo, pueden ir anotando los datos en una hoja y así facilitar más su comprensión. Les recuerdo que este ejercicio es de un examen de primer parcial de un semestre anterior. Si lo comprenden bien, podrán resolver otros ejercicios similares. Se nos proporciona 4 puntos con sus respectivas coordenadas, los puntos A, B, C y D, y se nos pide hallar como primer inciso el perímetro del cuadrilátero ABCD. Lo primero que haremos entonces es posicionar cada uno de los 4 puntos con sus respectivas coordenadas. Luego uniremos estos 4 puntos y de esa manera se formará un cuadrilátero. A la distancia que hay de un punto a otro punto lo denotaremos con la letra D minúscula. De esta manera tendremos 4 distancias. Y como en el inciso A se nos pide el perímetro del cuadrilátero ABCD, el perímetro no es más que la suma de los 4 lados. Lo que tenemos que hacer es utilizar esta fórmula de la distancia entre dos puntos. La distancia que hay entre el punto A al punto B sería nuestra primera distancia de 1. Simplemente iríamos reemplazando cada uno de los datos en la fórmula. Ahí tenemos x sub 2, x sub 1, y sub 2, y finalmente y sub 1, que es menos 3. Reemplazándolo en la fórmula tenemos el valor de la distancia 1. Y la distancia 2 es la distancia que hay del punto B al punto C. De igual manera simplemente es reemplazar los datos en la fórmula. Luego tenemos la distancia 3, que es la distancia del punto C al punto D. Vamos reemplazando los valores x sub 2, x sub 1, y sub 2 y sub 1. Por último tenemos la distancia 4, que es la distancia del punto D al punto A. De igual forma vamos reemplazando los datos en la fórmula y de esa manera hemos tenido las 4 distancias. Y el perímetro no es más que la suma de estas 4 distancias. Y el resultado final sería 23.7. En el inciso B se nos pide la ecuación de la recta del lado AB. Lo que vamos a hacer es simplemente usar esta fórmula e ir reemplazando los datos. Como se muestran, primero reemplazamos y sub 1, luego y sub 2. Ahora reemplazamos x sub 1 y x sub 2. Luego seguimos con las operaciones aritméticas necesarias para resolver. 5 más 3 es 8 y 2 menos 3 es menos 1. Entonces tenemos como resultado menos 8. El denominador x menos 3 lo mandamos a multiplicar con el menos 8. Y de esa manera tenemos menos 8x más 24 al lado derecho. La ecuación de una recta en su forma explícita es simplemente despejando y. Enviamos este más 3 al lado derecho con signo negativo y tenemos 24 menos 3, 21. De esa manera tenemos la forma explícita de la ecuación de la recta del lado AB. Para expresar en su forma simétrica la ecuación de una recta, lo que se hace es enviar al lado izquierdo las variables x y al lado derecho el número 1. Para que este 21 sea 1, simplemente hay que dividir todo entre 21.
De esa manera tenemos 8x sobre 21 más y sobre 21 igual a 1. Las variables x y y deben estar en el numerador sin ningún otro coeficiente, es decir que este número 8 que está acompañando a la variable x en el numerador lo vamos a enviar abajo del 21 a dividirlo, y de esa manera tenemos nuestra ecuación del lado AB en su forma simétrica. También se nos pide la ecuación de la recta del lado CD. Utilizamos la misma fórmula de hace un momento, que es la ecuación de una recta dados dos puntos. Nuestro primer punto es C y nuestro segundo punto es D. Reemplazamos cada uno de los datos en la fórmula y proseguimos a resolver de manera sencilla. Menos 2 menos 3 es menos 5, menos 3 más 2 es menos 1. Y menos 5 entre menos 1 simplemente es 5 positivo. Este x más 2 que está en el denominador lo enviamos a multiplicar con el número 5. De esa manera tenemos al lado derecho de la igualdad 5x más 10. Este menos 3 lo enviamos con el signo positivo al lado derecho y tendríamos 10 más 3, 13. Y de esa forma tenemos la ecuación en su forma explícita. En su forma simétrica enviamos las dos variables x y y al lado izquierdo y al lado derecho tendría que estar el número 1. Para que este 13 sea un número 1 simplemente lo dividimos entre 13. De esa manera tenemos menos 5x sobre 13 más y sobre 13 igual a 1. Este 5 negativo lo enviamos a dividir al 13 y de esa forma tenemos la ecuación en su forma simétrica de la recta del lado CD. Y tenemos como un inciso C, se nos pide hallar la ecuación de la recta que pasa por el vértice B y que es paralela al lado AC. El lado AC tendrá su pendiente M sub 1 y la ecuación de la recta que pasa por el vértice B tendrá su pendiente M sub 2. Cuando dos rectas son paralelas, sus pendientes son iguales, es decir, M sub 1 será igual a M sub 2. M sub 1 es la pendiente del lado AC. Lo que haremos es utilizar esta fórmula del pendiente dados dos puntos. Los puntos son A y C y vamos reemplazando cada uno de los datos en la fórmula. Y de esa forma tenemos la pendiente M sub 1 que es igual a menos 6 quintos. Pero como son paralelas, menos 6 quintos es también igual a la pendiente M sub 2. Ahora hallaremos la ecuación de la recta que pasa por el vértice B. Simplemente nos quedaría utilizar esta otra fórmula de la ecuación de una recta dada un punto y su pendiente. El punto es B de coordenadas 2 en X y 5 en Y. Y la pendiente era menos 6 quintos. El denominador lo mandamos a multiplicar con el 6 y este 5 lo mandamos a multiplicar con el numerador. De esa manera tenemos 5y menos 25 igual a menos 6x más 12. Como no se nos especifica en qué forma expresar la ecuación de la recta, una forma sencilla es la forma general, donde todos los términos están al lado izquierdo. O también podemos expresarlo en su forma explícita, despejando por completo la variable y. O también expresarlo en su forma simétrica, como habíamos indicado hace un momento en el inciso B. Por último se nos pide un inciso D, que es hallar la ecuación de la recta que pasa por el vértice A y que es perpendicular al lado BD. Este lado BD tendrá su pendiente M sub 3 y la recta que pasa por el vértice A tendrá su pendiente M4. Al decir perpendicular estamos diciendo que forman un ángulo de 90 grados, forman una especie de cruz estas dos rectas.
Cuando dos rectas son perpendiculares, el producto de sus pendientes es igual a menos 1, es decir, m sub 3 por m sub 4 es igual a menos 1. Lo que debemos hacer es hallar la pendiente m sub 3. Utilizando esta fórmula, la pendiente m sub 3 es del lado BD. Reemplazamos cada uno de los datos, las coordenadas x sub 1, x sub 2, y sub 1 y y sub 2, y de esa manera tenemos la pendiente m sub 3 que es igual a 7/5. Por la propiedad de perpendicularidad entre dos rectas, multiplicamos 7/5 por m4, es igual a menos 1, vamos despejando y tendríamos que m sub 4 es igual a menos 5/7. Ahora nos queda hallar la ecuación de la recta que pasa por el vértice A. Utilizando nuevamente esta fórmula, reemplazamos datos y hacemos los despejes necesarios. Y de esa manera podríamos expresar la ecuación de la recta en su forma general, llevando todos los términos al lado izquierdo. Tenemos 5x más 7y más 6 es igual a 0. O también podemos expresarlo en su forma explícita, que es despejando por completo la variable y, o si no, de igual forma, de manera simétrica, que es enviando las variables x y y al lado izquierdo y al lado derecho el número 1. Y de esa manera hemos terminado este ejercicio. Espero que les sirva realmente bastante para que puedan resolver otros ejercicios similares.